En el camino hacia un mejor futuro, el factor que hace la diferencia eres tú, la Academia. Universidad acreditada y adscrita a gratuidad, academia.cl y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Iniciamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí por elmostrador.cl. En jornadas donde, ya lo saben, ¿no es cierto?, la noticia del día de ayer fundamentalmente tuvo que ver con esta situación caótica que se generó en torno al estadio Víctor Jara, porque muchos migrantes llegaron al lugar pensando que se había iniciado el proceso anunciado por el gobierno para regularizar esta regularización extraordinaria de su situación, y no era eso, sino que simplemente un enrolamiento que básicamente tiene que ver con la posibilidad de que el registro civil entregue RUT provisorios para que estas personas puedan acceder, ¿no es cierto?, a temas tan básicos como la salud. Vamos a estar analizando ese tema y también lo que pasa con la reforma a las pensiones, si es que acaso efectivamente Chile Vamos se abrirá a un acuerdo con el oficialismo para destrabar esta reforma durante la actual administración, y estaremos conversando en el siguiente bloque con la senadora independiente Alejandra Sepúlveda. Pero ahora vamos a entrar en un tema que ha sido muy, muy mediático, y es el caso, ¿no es cierto?, que afecta al jugador Jorge Valdivia. Pero más allá del caso puntual de Jorge Valdivia, queremos conversar con nuestra siguiente entrevistada respecto a cómo está funcionando el sistema de justicia, particularmente en casos de esta naturaleza. Y paso a presentar entonces a la abogada de Jorge Valdivia, pero también ex defensora nacional, Paula Vial. Paula, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola Mirna, un gusto, muchas gracias por la invitación. Paula, lo primero que quiero partir preguntándote, más allá de lo que ya vamos a estar conversando, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la manera, como señalaba yo, de cómo está funcionando el sistema de justicia en casos de denuncias por delitos sexuales. El caso puntual de Jorge Valdivia, tú has dicho, estoy absolutamente convencida que mi cliente es inocente, pero hasta ahora, de lo que se sabe, de las pesquisas que se han realizado, ¿qué te hace señalar que efectivamente Jorge Valdivia es inocente de lo que se le acusa, que es haber tenido relaciones sexuales no consentidas con dos mujeres? Sí. Bueno, yo diría que principalmente la muy evidente contradicción que hay entre lo que se ha señalado respecto del estado en que supuestamente se encontraban estas mujeres, ¿no es cierto? Y la evidencia que hay en la investigación, porque a diferencia de lo que ocurre normalmente en estos casos, ¿no es cierto? Hay muchísimas imágenes, además de testigos de que se encontraban en buen estado, ¿no es cierto?, con capacidad de consentir, en definitiva, y que por lo tanto es razonable, ¿no es cierto?, pensar que así fue. A diferencia quizás de otros casos, bueno, y además que asociado, perdona, a la Sí. imputación que hace el Ministerio Público, que deviene, por supuesto, de lo que ellas han señalado, que es que ellas se habrían encontrado privadas de sentido o que Jorge se habría aprovechado de una supuesta incapacidad de ellas para oponerse. En ambos casos, lo que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, es la evidencia de que ellas estaban en buen estado, con capacidad de consentir y que eso fue efectivamente lo que ocurrió. No estamos en una imputación en la que se aluda a fuerza o a una maniobra de ese tipo, y por lo tanto el estado en el que ellas se encontraban es bien fundamental. Ya, es que tú has dicho, Paula, que el que no recuerden lo que ocurrió no implica que no haya habido consentimiento. A ver, explícame cuál es ese fundamento.
Lo que ocurre es que en el primer caso, o sea, la primera denuncia en realidad, porque en el tiempo es el que supuestamente ocurre después, ¿no es cierto? Pero la primera denuncia, ella señala que no recuerda absolutamente nada y señala que no recuerda nada desde eh, bastante antes de que los supuestos hechos ocurrieran, es decir, desde que ellos se encuentran en ella lo invita, le dice que vaya a un restaurante en el que ella se encontraba, ¿no es cierto? Y allí ellos permanecen por aproximadamente 2 horas. Toda esa estadía está grabada en una cámara de seguridad, ¿no es cierto? Y se puede observar muy bien la interacción entre ellos. Y luego se trasladan al departamento de ella y en todo momento, digamos, ella se ve en muy buen estado. Y lo que ella indica es que no recuerda desde que se encontraban en el restaurante. Toda esta funcionalidad que se evidencia, ¿no es cierto?, en las imágenes, al mismo tiempo que ella señala no recordar, que es lo que se llama un fenómeno del blackout, en realidad es un fenómeno que ocurre no poco frecuentemente, ¿no es cierto?, en el que en realidad lo que ocurre es que no hay un registro en la memoria de lo que está ocurriendo, pero eso no es igual a inconsciencia, ¿no es cierto?, que es lo que el Ministerio Público señala que habría existido en su caso. Entonces, lo que ocurrió es que al día siguiente, al despertar, ella no recuerda lo que pasó, ¿no es cierto? Pero mientras esto ocurría es evidente, porque la vemos en imágenes, ¿no es cierto?, que ella sí estaba funcional. En el segundo caso, en cambio, sí hay un relato muy detallado y ese relato no es consistente, no es coincidente, ¿no es cierto?, con lo que se ve en las imágenes. Ya, a ver, ¿y qué pasa, Paula, con lo que se ha descubierto en términos toxicológicos que la víctima, bueno, Mm. la probable víctima Sí, tendría, ¿no es cierto?, la ingesta de algunas sustancias. sí. Tú también tienes un punto ahí. ¿Qué pasa con eso? Sí, y es un punto científico, no A es ver. un argumento mío así como al azar. Mm. Esto es en el caso de la primera denunciante, y efectivamente, ¿no es cierto?, en el tóxico que se lo hace el día siguiente, entonces es oportuno, es decir, hay una posibilidad de asociar directamente cualquier resultado que hubiera aparecido allí a lo digamos, a las horas inmediatamente anteriores. Y sin embargo, el resultado da cuenta de que, si bien efectivamente existían trazas de estas sustancias, ellas habían sido consumidas al menos 72 horas antes de de la hora en el que o del momento en el que se le hace el toxicológico. Entonces, evidentemente, no solo no hay un consumo de los medicamentos, de las sustancias, ¿no es cierto?, que se podrían haber asociado a una mayor sumisión, ¿no es cierto?, Ya. de la denunciante, sino que además tampoco hay ninguna posibilidad de que hayan tenido algún efecto en su comportamiento, porque, como digo, el hecho de que aparecieran solo en orina y solo trazas, una cantidad que ni siquiera es posible medir, da cuenta de que, por lo que es la evolución natural, normal de estas sustancias, ¿no es cierto?, Ujú. que estas habían sido tomadas, ¿no es cierto?, al menos 72 horas antes de la toma de la muestra. Sí, ¿qué sustancias eran exactamente, Paula? Es un derivado del clonazepam, ¿no es cierto?, que Ya. es el 7-aminoclonazepam, que en el fondo es un metabolito hepático del clonazepam, y que por la evolución que tiene en el cuerpo, ¿no es cierto?, que primero es absorbida en sangre y luego finalmente solo queda en la orina, pero se elimina lentamente en el cuerpo, en el organismo, puede demorar muchos días, incluso dicen hasta 14 días los expertos. Solo aparece entonces como apareció cuando han transcurrido estas 72 horas. Y la otra también es un relajante muscular que tiene el mismo fenómeno. Ya, ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que, por supuesto, impacta en términos de opinión pública?
y es que se junten dos casos en tan pocas horas, con Sí. mujeres que deciden denunciar rápidamente, a diferencia de lo que ocurre en el caso Monsalve, donde la supuesta víctima, ¿no es cierto?, pasa por lo menos 3 semanas antes de hacer la denuncia. Ujú. Esto, que dos mujeres denuncien a una persona, como es Jorge Valdivia, no es habitual y por lo tanto uno tendería a pensar aquí se está generando un patrón de conducta, que es lo que Ujú. justamente levanta la fiscalía, ¿no? Sí. Mira, yo creo que un elemento bien relevante, es que la segunda denuncia se produce una vez que ya Jorge se encontraba privado de libertad. Y ella misma señala, ¿no es cierto?, que haber conocido la primera denuncia es como de alguna manera lo que la empujó. Nosotros elaboramos una pericia psicológico-psiquiátrica del comportamiento y tenemos una tesis respecto de una eventual eh, ganancia secundaria, ¿no es cierto? Porque también dentro del patrón que el Ministerio Público y los querellantes han señalado, ¿no es cierto?, es que no existiría este. Bueno, creemos que yo realmente, para mí es difícil comprenderlo, pero sí tenemos una tesis, una hipótesis, ¿no es cierto?, de por qué lo podrían haber hecho. ¿Y cuál es esa Más hipótesis? importante, bueno, en el caso de la segunda denunciante, ¿no es cierto?, hay como una reprobación de su entorno al hecho de que ella haya salido con Jorge Valdivia. Y bueno, creemos que finalmente con esto de que salen y tienen relaciones sexuales, ¿no es cierto?, se produce esta reacción. Pero, como digo, es una hipótesis, hay antecedentes para ello, no la elaboramos en el aire, ¿no es cierto? Hay mensajes previos y posteriores, en fin. Pero más allá de eso, esto es solo porque es necesario rebatir esta idea de que no existiría bajo ningún concepto y eso es una construcción del Ministerio Público que no tiene base. Eso es importante también señalarlo, ¿no es cierto? Afirmar que no hay ganancia secundaria es fácil, pero no tiene sustento, ¿no? Es una frase en el aire. Y que además es la que supuestamente le permitiría, entre otras, ¿no es cierto?, construir este patrón de conducta. Entonces, cuando es imposible hacer esa afirmación, uno dice, bueno, acá hay algo que hay que, respecto a lo, al menos de lo que hay que indagar. Yo, sinceramente, Mirna, Mm. no sé cuál es la razón, no sé por qué pasa eso, pero existiendo esta hipótesis y además, mucho más importante que eso, ¿no es cierto?, la evidencia de que hay esta disonancia, este contraste profundo entre lo que se señala en la declaración y lo que en verdad ocurre. Bueno, creo que es evidente, ¿no es cierto?, que hay algo que no cuaja y que sí es razonable pensar que sí fueron consentidas. Ya, a ver, pero solo para cerrar este punto, porque evidentemente quiero seguir preguntándote, ¿este elemento se va a exponer en el juicio, esta ganancia, dices tú, secundaria? Sí, sí, probablemente, ¿no es cierto? Porque como digo, además se afirma en los propios dichos, las conversaciones que sostenía con su entorno, con su amigo previa y posteriormente. Entonces, hay razones para pensar aquello. Igual que Ya. en el primer caso, ¿no es cierto? También nosotros creemos que puede existir al menos una eventual ganancia secundaria, ¿no es cierto? Y que tiene que ver con una relación previa que ella tiene, ¿no es cierto? Celos, en fin, el ex, pero con quien mantiene una relación afectiva, se lo reprocha inmediatamente a la mañana siguiente. Ya, o sea, cuando hablamos de ganancia secundaria, básicamente que lo que impulsa a la persona a denunciar tiene que ver no con el hecho mismo, sino con algo que le permite, dices tú, obtener Así algún es. tipo de resultado a su favor, una cosa así, para entenderla. De alguna manera justifica una denuncia que no es efectiva, ¿no es cierto? El Ministerio Público lo que elucubra es que estas mujeres, ¿no es cierto?, lo que dicen es verdad, ¿no es cierto?, porque no obtienen de la denuncia ninguna ganancia, ¿no es cierto? No hay Claro. ninguna
razón en el fondo entendible para que hagan una denuncia que no es efectiva. Lo que nosotros decimos es que existe un entorno de circunstancias que impiden hacer una afirmación así de rotunda, que hay razones que se pueden observar desde el punto de vista del comportamiento, psicológicas, ¿no es cierto?, que permitirían entender que se vean involucrados, que empujadas o lo que sea, ¿no es cierto?, a hacer una denuncia que nosotros creemos no es efectiva. Ya, ¿por qué Particularmente en el segundo Sí. caso, que en el primero, como no Ujú. hay relato, yo siento que de alguna manera fue empujada a llenar su falta de memoria con esta imputación por ese mismo entorno, ¿no? De alguna manera hay una inoculación en ese sentido, porque ella lo que dice es que no recuerda, y obviamente si no recuerda, eh, no es su relato el que esté asentándose. Sí, ¿por qué has dicho, Paula Vial, que aquí la Fiscalía ha mentido descaradamente? Bueno, por varias de estas cosas, porque finalmente todo lo que yo estoy afirmando se basa en la evidencia que existe, en la prueba que existe en la carpeta investigativa, ¿no? Eh, y cuando tú haces afirmaciones públicamente, ¿no es cierto? Algunas, bueno, mucha información que se ha filtrado, que ha sido algo bien complejo, por supuesto muy desagradable para efectos de litigar en esos términos, ¿no es cierto? Pero mucha información, incluso que se ha entregado directamente, por ejemplo, en entrevistas de la vocera, de la fiscalía o el propio fiscal a cargo, que dan cuenta de una entrega mañosa de la información. Por ejemplo, lo que tú me preguntabas antes del toxicológico, ¿no es cierto? Yo entiendo que ellos, que son abogados, no tienen por qué saber leer ese examen, yo tampoco lo sé, ¿no es cierto? Pero tienen todo un equipo que sin duda les puede permitir, ¿no es cierto?, y entregar información veraz. ¿No es cierto? Entonces, cuando tienen una información que es científica, como digo, que no tiene posibilidades de muchas lecturas, ¿no es cierto? Y ellos dicen, oye, no, ella estaba en este estado de incapacidad de resistir, estaba sin sentido, ¿no es cierto? Privada de sentido porque tenía esta sustancia, que además tampoco es incapaz absolutamente de vincular a Jorge, cuando además la propia denunciante señala que ella habitualmente consume esa sustancia, en fin, y se da esta sustancia, el Ministerio Público lo plantea como un elemento adicional que abunda en su tesis, ¿no es cierto?, en su teoría, en la forma de presentar el cargo. Bueno, yo creo que ahí también hay una entrega falaz de información a la opinión pública y genera opinión, por supuesto, porque si a ti te dicen, oye, se tomó un tranquilizante o le dieron un tranquilizante junto con tomar alcohol y eso genera que la persona poco menos que se desmaye, bueno, por supuesto que uno queda con una impresión. Pero si tú entregas la información adecuadamente diciendo, mira, sí, se encontraron esas trazas, pero estas tienen que haber sido de al menos 72 horas antes, entonces tú dices, bueno, no, po, es evidente que esa sustancia no tuvo ningún efecto en la posibilidad de que esta persona se encontrara privada de sentido. Y muchas cosas así, las imágenes Mm. por ejemplo, en la discoteca, en el segundo caso, ¿no es cierto?, en donde la denunciante eh, hace un relato incluso del momento en el que supuestamente, ¿no es cierto?, Jorge le habría suministrado droga, le habría echado en su trago, ¿no es cierto? Y tú tienes esas imágenes y puedes observar directamente que eso no es efectivo. Entonces ahí hay un problema grave, ¿no es cierto? Porque es el Ministerio Público el que introdujo el elemento drogas, de que ellas habrían sido drogadas y lo señaló públicamente, ¿no es cierto? Y dijo que además era uno de los factores comunes en ambos casos, y resulta que tiene en ambos casos todo el grabado, que es algo muy excepcional, ¿no? Pero grabado toda la interrelación previa, en donde además es evidente que no se les da ningún tipo de droga, ¿te fijáis? Entonces, esa forma de plantear y de entregar la información a mí me parece que es completa y totalmente inadecuada. Conversamos a esta hora con Paula Vial, abogada de Jorge Valdivia, ex defensora nacional. Paula, quiero ir ya a un tema más de fondo que tiene que ver con estos casos. Y lo que quiero partir preguntándote es lo siguiente, porque aquí hay un tema súper irrelevante que ha estado puesto también
en el caso de Monsalve, ¿no es cierto?, respecto de lo que señala, ¿no es cierto?, la mujer que lo acusa de violación, y es que tiene que ver con el consentimiento. Entonces, Ujú. se levanta una discusión muy importante respecto de si un hombre puede tener relaciones sexuales con una mujer que no consiente explícitamente esa relación sexual. Eh, Quiero ver cómo ves tú eso, porque es un elemento básico en estos casos. Eh, yo creo que son dos situaciones distintas, ¿ya? No tengo claro cuál es la imputación en el caso de Monsalve, pero en mi caso, el delito de violación tiene distintas alternativas, distintas formas de ser llevado a cabo, ¿ya? Una de ellas es la de la intimidación o la fuerza, ¿no es cierto?, que ejerce el victimario en relación a la víctima y que tiene que ver justamente con que ella no consiente, ¿no? Ella señala que no quiere tener esas relaciones sexuales y el autor la fuerza, para decirlo en términos muy Por simples, supuesto. digamos, ¿no? Y en ese caso, el consentimiento evidentemente no está formado, ¿sí? Y la persona actúa evidentemente también en contra de la voluntad de la víctima. En el segundo caso, que es el que se nos imputa, se le imputa a mi representado, lo que ocurre es que la víctima está privada de sentido, por lo tanto, en un estado, en una condición en que no puede consentir, ¿no es cierto? No puede formarse ese consentimiento, el acuerdo entre los intervinientes, ¿no es cierto? Porque no tiene conciencia, no tiene sentido. Claro. O bien, como una segunda alternativa dentro de esta opción, que se encuentre imposibilitada de oponerse al victimario, ¿no es cierto? Por ejemplo, porque está paralizada, porque está, qué sé yo, podría ser aún peor, ¿no es cierto? Físicamente imposibilitada. Y el autor, el victimario, se aprovecha de esa circunstancia, ¿no es cierto?, para tener relaciones sexuales. Y en ese caso, ¿no es cierto? Entonces, lo relevante es poder determinar si la víctima efectivamente podía o no reaccionar a este embate del autor, si podía consentir o no. Y lo que nosotros decimos es que, a diferencia de lo que señala el Ministerio Público, esas condiciones sí existían, ¿ya? Entonces, llevándolo a tu pregunta, lo que sería relevante es determinar, ¿no es cierto?, si efectivamente eh, existió el consentimiento o no, y desde luego, ¿no es cierto?, la participación activa en una relación sexual es una forma de consentir, o sea, la, la negativa a una relación sexual tiene que ser manifestada, tiene que ser evidente, es relevante que el victimario eh, tome conocimiento de que existe esta negativa, esta oposición, ¿no es cierto? Y por lo tanto, no es este el caso, porque no voy a entrar en detalles, pero hay más manifestaciones, por lo menos en el segundo caso, ¿no es cierto?, de que efectivamente sí existía el consentimiento, pero tiene que haber una manifestación y tiene que haber una posibilidad de que el autor entienda que eso es así. Por supuesto que en términos de, de criterio de razonabilidad normal, o sea, no es Sí, como, es que yo soy, no entiendo nunca las señales y entonces no me di cuenta, claro. no, estamos hablando de algo Sí. Paula, pero en gravísimo. términos mucho más genéricos, como te digo, y además en tu experiencia como defensora nacional, porque lo que ocurre acá es lo siguiente, como una mujer que está bajo los efectos del alcohol, y ahí la pregunta es si una relación sexual consentida puede existir cuando una mujer está bajo los efectos del alcohol. O sea, ¿hasta qué punto una mujer puede Pero consentir? Mirna, por Por eso supuesto que pregunto. sí, por Es que eso supuesto quiero que saber. sí, sí, por supuesto que sí. Y probablemente es la experiencia de todas o casi todas las mujeres y hombres que nos están viendo, ¿no es cierto? O sea, lo que
llevaría a una relación no consentida, ¿no es cierto?, es que esa ingesta de alcohol, ¿no es cierto?, el estado en el que se encuentra la persona por la ingesta de alcohol sea una que le impida adoptar decisiones, que le impida ser consciente de lo que está ocurriendo, ¿no es cierto? Y cuando uno toma alcohol, o sea, darle una lectura directa a lo que se señala significaría que es absolutamente imposible tener relaciones sexuales, ¿no es cierto?, si es que has consumido algo de alcohol. Eso no tiene ningún sentido, porque además nos pondría a todos en situación de violación, ¿no es cierto?, más que habitualmente. Entonces, lo que el legislador pretende, y así tiene que interpretarse la norma, es que en el caso de que exista alcohol, tenga que ser una cantidad, un consumo o un efecto en el organismo, ¿no es cierto?, que lleve como Ujú. corolario, como consecuencia, ¿no es cierto?, que esa persona no tiene capacidad de expresar ni de formar su consentimiento, su voluntad, ¿no es cierto?, y que eso sea además evidente. Entonces, lógico es pensar que cuando uno toma alcohol, pero sigue funcional, ¿no es cierto?, la capacidad de consentir está en perfecto estado. Correcto, y eso independiente, como dices tú, que la persona no recuerde lo que pasó, porque Es aquí que ese es eso un es punto otro determinante. fenómeno. Ahí hay un Ya, problema de memoria, pero no de conciencia ni de capacidad de consentir. claro, pero déjame Es un preguntarte, fenómeno posterior, solo para aclararte sí, eso, Mirna, sí, porque quizás a algunas personas hasta les ha ocurrido, ¿no es cierto? Lo que se produce y que es este blackout, ¿no es cierto? Es que eh, se disocia la memoria, ¿ya? Y por lo tanto, esta grabadora, ¿no es cierto? Nosotros no apretamos rec cuando estábamos funcionando. Y al día siguiente horas después, ¿no es cierto? No logramos recordar lo que ocurrió mientras teníamos esta disociación de memoria. Y por lo tanto, lo que ocurre es que no podemos relatar, no podemos recordar, ¿no es cierto?, lo que ocurrió, pero estamos funcionales, y es lo que ocurrió y es lo que nosotros observamos, lo que vimos. Por eso te decía que es importante aludir a estas imágenes y al hecho de que ella señala no recordar ese momento y nosotros podemos ver que está funcional. Eso le puede ocurrir, es un fenómeno que ocurre frecuentemente, ¿no es cierto?, en algunos casos, y el problema es que no hay señales, ¿no es cierto?, de que efectivamente la persona no esté consintiendo, ¿no? Porque sí está funcional, sí está consciente, ¿no es cierto? Y es solo que luego no recuerda lo que ocurrió. ya. Es que, mira, se nos va acabando el tiempo, Paula, pero no puedo dejar de preguntarte lo siguiente, porque ¿qué pasa en los delitos sexuales cuando no hay más prueba que la declaración de la víctima? Bueno, es lamentable, pero es lo que ocurriría en cualquier delito. Lo que ocurre es que con los delitos sexuales es que efectivamente quizás es más frecuente esta situación, ¿no es cierto? Sumado a que muchas veces las víctimas no denuncian inmediatamente, ¿no es cierto? En algunos casos, como hemos sabido, lo hacen mucho tiempo después, particularmente, ojo, particularmente cuando existe una relación previa, larga, ¿no es cierto? El delito de violación, los delitos sexuales en general se dan muy frecuentemente en un entorno de confianza, en un entorno familiar o de convivencia, ¿no es cierto? Lo menos frecuente es que ocurran en situaciones casuales o lo que uno imagina de repente en las películas, ¿no es cierto? Alguna agresión en la calle. Lo más común es ese ámbito de confianza. Y eso lleva a que muchas veces las víctimas, ¿no es cierto?, no tengan capacidad de denunciar, ¿no es cierto?, porque conocen al agresor. Entonces, esa es el hecho de que no haya una denuncia inmediata en algunos casos, o que no haya otros elementos para acreditarlo, ¿no es cierto?, dificulta, por supuesto, la investigación. Pero Claro.
el estándar es y debe ser el mismo que en cualquier otro delito. Lo contrario, y que eso es lo que a veces la gente dice, pero ¿cómo? Igual hay que sancionar estos delitos con toda razón, porque son muy graves, ¿no es cierto? Pero por supuesto que tiene que hacerse con la exigencia de estándar probatorio Claro, normal. ¿Por pero qué? ¿Qué es lo sí, que ocurriría al revés? ¿No es cierto? Si nosotros aceptáramos que fuera suficiente la denuncia de la víctima, o el relato de la denunciante, lo que llevaría o lo que supondría, ¿no es cierto?, es que bastaría con que tú hagas una afirmación de violencia sexual para que la otra persona sea condenada, afectando gravemente la presunción de inocencia. Y la idea, es difícil que una persona se ponga en el lugar de un victimario, pero nosotras mujeres, ¿no es cierto?, tendríamos ese poder, a cualquier persona a la que queremos afectar, ¿no es cierto? Bastaría con que nosotros señaláramos que no, nos agredió sexualmente, por ejemplo, para que fuera ya, condenado. O pero cualquier otra espérame. razón. Exacto, pero eso refuerza lo que señalan muchas abogadas con las que me ha tocado conversar a partir de estos casos, ¿no? ¿Sí? Que en general lo que ocurre es que precisamente como la víctima no denuncia rápidamente, no lo hace inmediatamente, no está la prueba física de esa Sí. violación o de la supuesta violación, lo que termina pasando es que es muy difícil probar estos casos y por lo tanto los casos quedan en la impunidad. ¿Qué pasa desde tu punto de vista? ¿Qué ocurre ahí? O sea, es tremendamente lamentable y por eso existen, no puede, pero no puede hacerse excepción, no puede sancionarse, porque de nuevo, bastaría, yo en este momento podría hacer una acusación, ¿no es cierto?, respecto de cualquier persona que en el pasado me haya hecho algo, ¿no es cierto?, o que por alguna razón yo tenga alguna motivación, o ni siquiera, ¿no es cierto?, y bastaría con que yo lo afirmara para que la persona fuera condenada, lo que no resiste análisis, ¿no es cierto? Evidentemente la presunción de inocencia es una garantía frente al Estado de igualdad de armas o de equilibrar, ¿no es cierto?, las posiciones, en términos de que es todo el Estado el que te persigue, ¿no es cierto?, porque tiene capacidad incluso de encerrarte en una cárcel, ¿no es cierto?, versus el sujeto, la persona que es perseguida y que necesita, requiere de protecciones para poder de alguna manera equilibrar esa fuerza. Entonces, si nosotros eliminamos la presunción de inocencia, lo que ocurriría es que dejaríamos de tener un debido proceso y dejaríamos de tener Estado de Pero, Derecho. pero se ha eliminado, o sea, se ha perdido esa presunción de inocencia en los casos de delitos sexuales que se conocen y que se han hecho tan mediáticos. Mira, yo creo que hay dos ámbitos, dos niveles quizás que funcionan. Hay uno que es el de la opinión pública, ¿no es cierto? El ámbito quizás más comunicacional, en donde muchas veces se hace difícil sostener la presunción de inocencia porque rápidamente se toma partido, ¿no es cierto? Y se juzga. Y otro que es el del ámbito del proceso propiamente, ¿no es cierto? Proceso penal, en donde evidentemente estas garantías tienen que estar protegidas y es el espacio que uno tiene de poderlas hacer efectivas. ¿Cuánto influye esa opinión pública en este otro ámbito procesal penal? Es algo que quizás todavía no está determinado, pero que tiene algún impacto, algún efecto, ¿no es cierto? Porque las personas que persiguen penalmente, las personas que juzgan y quienes defienden, ¿no es cierto?, están empapadas de ese contexto, de esa opinión pública y entonces sí puede tener algún efecto. Eh, Sin embargo, ¿no es cierto?, existen herramientas, recursos en el proceso para intentar hacerle frente. Lo que uno hace con una defensa bien profesional, ¿no es cierto?, dedicada, es de alguna manera también entregar elementos, incluso a la opinión pública, para hacerles ver, ¿no es cierto?, que las cosas no son como se plantean por unos lados, que es necesario escuchar a ambos lados, ¿no es cierto?, que es necesario tener toda la información para llegar a una conclusión y que cuando se afecta, cuando nosotros tomamos a la liviana la presunción de inocencia, de alguna manera nos estamos afectando también personalmente porque siempre podría ocurrir, ¿no es cierto?, que nosotros nos encontremos en esa posición
por cualquier delito, da igual, ¿no es cierto? Pero cuán relevante es respetar esa presunción de inocencia para que el Estado de Derecho funcione. Es necesario que para condenar a una persona, en una condena que además puede llevar a la cárcel, ¿no es cierto?, existan todos los elementos y el tribunal se haya convencido en el estándar que la ley exige, ¿no es cierto?, que es más allá de toda duda razonable. Y por lo tanto, es evidente que sostener, mantener, proteger la presunción de inocencia es un elemento fundamental para nuestro Estado de Derecho. Ya, pues Paula, se nos acabó el tiempo, lamentablemente, pero te dejo súper invitada para que conversemos en otra oportunidad también acerca de otros temas que dice en relación con la percepción Encantada, que tiene Mina. la ciudadanía, porque no alcanzamos lamentablemente, pero respecto de la última encuesta Bicentenario, usted que muestra que el 80% de las personas encuestadas señala que hay una incapacidad de los magistrados para resistir presiones de clase y un 53% para presiones políticas. Ya estaremos hablando contigo en otro momento. Gracias, Paula, por haber estado con Muy nosotros esta interesante. mañana. Sí. Gracias, Mina, por la invitación. Un Gracias. gusto. Gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Y en el camino hacia un mejor futuro, muchos factores influyen, pero solo uno tiene el poder real de hacer la diferencia: tú. Recorre tu camino con nosotros, la Academia, Universidad Acreditada y Adscrita a Gratuidad, academia.cl. Nos vamos al corte y al regreso vamos a estar conversando todo lo que tienes que saber respecto de si avanza o no avanza o queda totalmente imposibilitado de ver la luz en la reforma a las pensiones con la senadora Alejandra Sepúlveda. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia. En Coopeuch cada vez somos más socios. Y